Ya lo último que nos queda son las exacerbaciones. Entonces, ¿qué es una exacerbación? Es un empeoramiento agudo en los síntomas y la función pulmonar en relación con el estado basal del paciente, igual que la exacerbación del asma. ¿Ok? ¿Y por qué se produce esta exacerbación? Lo más común es que se deba a una infección del tracto respiratorio superior. Entonces, por ejemplo, una bronquitis aguda que esté provocando el empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente. Siempre que nos llegue un paciente con estas características de síntomas respiratorios y que tiene un diagnóstico de POC, también deberíamos descartar otras comorbilidades. No siempre es exacerbación de POC. Deberíamos descartar que el paciente haya tenido un neumotórax, una neumonía, un derrame pleural, una falla cardíaca descompensada, un infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo pulmonar, que estas causas sean las responsables de los síntomas respiratorios y que sean los que estén descompensando a nuestro paciente. ¿Cómo descartamos estas comorbilidades? Siempre tenemos que pedir una serie de exámenes en estos pacientes con exacerbación o con sospecha de exacerbación, que son la gasometría arterial, radiografía de tórax, el electro y el hemograma. Entonces, en la gasometría arterial, eh, lo que podríamos encontrar eventualmente es que este paciente que está exacerbado tenga una insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda puede ser de tipo 1 o de tipo 2 o en su defecto mixta, que sea tanto tipo 1 como tipo 2. La tipo 1 es aquella en la que la presión arterial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio y la tipo 2 es cuando la presión de CO2 es mayor a 50 milímetros de mercurio. Obviamente esto es a nivel del mar. Los valores en Bogotá cambian, ¿ok? Ahora, la radiografía de tórax. Le pedimos siempre una radiografía de tórax para excluir los otros diagnósticos alternativos que habíamos dicho y ver cuál es la causa de estos síntomas respiratorios. Si en verdad es por una neumonía, un neumotórax, un derrame pleural, que son cosas que podríamos encontrar en la radiografía de tórax. Le pedimos un electro para descartar la presencia de un síndrome coronario agudo, que lo podríamos evidenciar si es con elevación del ST con cambios en el electro, o que tenga otra patología cardíaca, alguna arritmia exacerbada que esté presentando los síntomas, y un hemograma con el cual podamos descartar la presencia de un proceso infeccioso a partir de una leucocitosis o una anemia que también explique los síntomas respiratorios. Entonces, una vez hayamos hecho la evaluación y ya estemos totalmente seguros de que en verdad es una exacerbación de la EPOC, entonces, pues optamos por el tratamiento. ¿Y el tratamiento cuál es? Entonces, a estos pacientes nosotros les tenemos que dar su medicación de rescate, un SABA con una vía de administración en nebulización de 0.5 a 1 miligramos, que puede ser de salbutamol. Puede también administrarse la terbutalina, o en su defecto bromuro de hipatropio con otras dosis, pero este es el que principalmente se recomienda cada 4 a 6 horas. ¿Ok? El corticosteroide tiene que ser evidentemente sistémico, en este caso no es inhalado, y es la prednisona, 40 miligramos oral durante 5 días. Y el antibiótico, pero el antibiótico solo se da cuando el paciente cumpla con los 3 criterios de Antonisen o que cumpla con solo 2 y que uno de ellos sea el aumento de la purulencia. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿qué son los criterios de Antonisen? Los criterios de Antonisen son que el paciente tenga aumento de la disnea, aumento del volumen de esputo y aumento de la purulencia del esputo. Si cumple un criterio, lo clasificamos como Antonisen 3. Si cumple 2 criterios, Antonisen 2. Y si cumple los 3 criterios, es un Antonisen 1. Entonces, todo paciente que tenga una exacerbación Antonisen 1, le damos antibióticos sí o sí, porque estas características son de infección. Y si tiene 2, pero uno de ellos es aumento de la purulencia del esputo, también le damos, porque es muy seguro que se deba a una infección. Otra de las indicaciones es que el paciente haya sido sometido a ventilación mecánica invasiva y es una de las indicaciones para darle antibiótico. ¿Y qué antibiótico le damos? Los que se prefieren son la amoxicilina clavulanato o ampicilina sulbactam, que ambos son betalactámicos. La amoxicilina y la ampicilina son betalactámicos, y el clavulanato y sulbactam, que son inhibidores de betalactamasas. Eso lo vamos a aprender mejor cuando estudiemos antibióticos, y son los que se dan como manejo inicial antibiótico en las exacerbaciones de POC.
Ya si hay factores de riesgo más graves, como factores de riesgo para salud aeruginosa o cosas un poco más escaladas, se tiene que escalar también el manejo antibiótico. Pero inicialmente nos quedamos con esto, ¿ok? Este es el tratamiento de la exacerbación de POC. Ahora, se plantea que dependiendo de la forma en la cual logremos manejar al paciente, podemos clasificar esa exacerbación. Más del 80% de las exacerbaciones de EPOC se pueden tratar ambulatoriamente, es decir, el paciente no se tiene que quedar hospitalizado. Y se ha propuesto que una severidad leve sería aquella que soluciona solo con un SABA de rescate. Yo la verdad nunca he visto que solo se les dé SABA, sino que siempre he visto que se les da manejo con SABA, antibióticos y corticosteroides orales. Obviamente antibióticos sí cumplen con los criterios. Y en este caso sería exacerbación moderada. Ahora, si el paciente no soluciona con estas cosas y adicionalmente tiene características por las cuales requiere hospitalización, estamos hablando de una exacerbación severa. ¿Okay? ¿Y cuáles son esas indicaciones de hospitalización? Primero, que el paciente tenga síntomas respiratorios severos, es decir, que tenga disnea estando en reposo, que tenga signos de dificultad respiratoria como taquipnea, que esté desaturado, que tenga una alteración del estado de conciencia, que esté confundido, somnoliento, que tenga una insuficiencia respiratoria aguda registrada por los gases arteriales, que tenga edema periférico, que tenga cianosis, o que le hayamos dado el manejo inicial y no haya respondido, que tenga serias comorbilidades, o que una muy importante que casi nunca se tiene en cuenta es que tenga una pobre red de apoyo, porque si no tiene quien lo apoye en casa, pues en casa se puede poner malo y nadie se va a dar cuenta. Si llega a pasar algo verdaderamente grave, entonces se prefiere dejarlo hospitalizado. Y listo, este paciente que tenemos hospitalizado, aquel que está hospitalizado porque tenga una desaturación, entonces le vamos a dar oxígeno. ¿Cuáles son las indicaciones? Las mismas del oxígeno domiciliario, que tenga una saturación menor al 88%, que tenga una presión arterial de oxígeno menor a 55 o que tenga una presión de oxígeno entre 55 y 60 con falla cardíaca ventrículo derecho o policitemia. Si tiene alguna de estas indicaciones, le vamos a dar oxígeno, solo que en este caso vamos a preferir dárselo inicialmente con mascarilla Venturi a una FiO2 del 24 al 26%, porque acuérdense que el Venturi es el que nos permite saber exactamente qué FiO2 le estamos dando, ¿ok? La meta en la que queremos tener los valores de oxigenación de estos pacientes es una presión arterial de oxígeno mayor a 60 y una saturación mayor a 88%. ¿Ok? En estos pacientes con EPOC no acostumbramos a tener una meta de saturación muy alta, es decir, no más de 88%, porque son pacientes que ya su cuerpo se ha acostumbrado a valores de oxígeno en sangre un poco más bajos y también a valores de CO2 un poco más elevados. Entonces, ya si nosotros lo tratamos como un paciente normal, podemos causar más mal que bien, ¿ok? Entonces aquí el límite sería 88%. Y al paciente hospitalizado también lo tenemos que clasificar, también tenemos que clasificar la severidad de la exacerbación severa. Entonces, ¿cómo la clasificamos? Según si tiene insuficiencia respiratoria y si esa insuficiencia respiratoria es letal. Es decir, el paciente está potencialmente a punto de morir por la insuficiencia o no. Entonces, ¿cómo es aquel que no tiene insuficiencia respiratoria? Sí, tiene una taquipnea, pero no es tan grave, es de 20 a 30 respiraciones por minuto. No usa músculos accesorios, no tiene alteración del estado de conciencia y tiene una hipoxemia que mejora con valores de FiO2 no tan altos, es decir, con un Venturi de 28 a 35% está teniendo valores de oxígeno en sangre en valores normales y no está hipercápnico. Entonces este es el sin insuficiencia respiratoria. El que tiene insuficiencia respiratoria aguda, pero que no es letal, es aquel que tiene taquipnea, que ya es mayor a 30 respiraciones por minuto, que está usando músculos accesorios, que aún no tiene alteración del estado de conciencia, que su hipoxemia todavía mejora con Venturi, con FiO2 no tan altas, pero que ya está hipercárnico, que tiene una hipercapnia entre 50 y 60, lo cual ya le da para una insuficiencia respiratoria aguda, pero no está que se muere. Mientras que ya está el de insuficiencia respiratoria aguda letal, que es aquel que ya tiene alteración del estado de conciencia, ya no le cuesta mucho trabajo llegar a los valores de oxígeno normales con FiO2 bajas, entonces ya con hasta FiO2 de 40% es lo que necesita, y está hipercárnico y tiene inclusive un pH menor a 7.25, está bien malito.
Entonces, este es el que tiene harto potencial de morir y a este lo mandamos para unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Entonces, estos pacientes con insuficiencia respiratoria normalmente se les indica ventilación mecánica no invasiva. Ya no le vamos a dar ni cánula ni Venturi, no, nos vamos con ventilación mecánica no invasiva. Y la ventilación mecánica no invasiva es prácticamente una máscara súper sellada en la cual le damos presión positiva al paciente, le empujamos el aire en la inspiración. Ya el aire no tiende a entrar por sí solo, sino que le estamos ayudando a que entre. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Que el paciente tenga una acidosis respiratoria que esté dada por una presión de CO2 mayor a 45 y un pH menor o igual a 7.35, o sea que esté en acidemia. Una disnea severa que esté caracterizada por signos de dificultad respiratoria, entonces uso de músculos accesorios, tirajes intercostales y algo que se llama el movimiento paradójico del abdomen. Entonces, ¿cuál es el movimiento paradójico del abdomen? Se supone que en la inspiración el diafragma debería descender y eso lleva a que se aumente la presión intraabdominal, ¿sí? Pero entonces en este caso, por eso es que cuando uno respira, se aumenta, se crece el abdomen. Mírense su abdomen cuando inspiran. Pero ¿qué es lo que pasa en estos pacientes con movimiento paradójico? Que el diafragma se cansa, entra en fatiga muscular. Entonces el diafragma ya deja de funcionar como el provocador de la inspiración, sino que simplemente se deja llevar. Y todos los demás músculos le ayudan al cuerpo a inspirar, pero el diafragma no hace nada. Entonces el paciente, ¿qué pasa? El paciente inspira y cuando inspira, la presión negativa que se produce es como si jalara el diafragma pero hacia arriba, como si absorbiera ese diafragma. Entonces, ¿qué pasa? Se mete el abdomen cuando inspira y cuando expira es cuando sale el abdomen. Todo lo contrario, un movimiento paradójico, porque el diafragma entonces se está chupando, se está succionando por la presión negativa de la inspiración y se está empujando después con la presión positiva de la expiración. El diafragma ya no es responsable de ningún movimiento, sino que simplemente se está dejando empujar. Y la última indicación, que es hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia con Venturi o con cánula. ¿Ok? ¿Cuándo lo mandamos para la UCI? La ventilación mecánica no invasiva no necesariamente tiene que hacerse en UCI. ¿Cuándo sí o sí lo tenemos que mandar para UCI? Cuando el paciente tenga disnea severa que no responde al manejo inicial, sí o sí, ni con ventilación mecánica no invasiva, alteración del estado de conciencia, esa sí o sí es indicación, hipoxemia que empeora con presión de oxígeno menor a 40 o acidosis respiratoria menor a 7.25, vean que el límite ya está un poquito más bajito, a pesar de haberle dado oxígeno y a pesar de haberle dado ventilación mecánica no invasiva. Que necesite la ventilación mecánica invasiva, que ya vamos a ver cuáles son las indicaciones, o que tenga una inestabilidad hemodinámica dada por signos vitales alterados, ¿no? Y finalmente, ¿cuándo le damos ventilación mecánica invasiva? Cuando no haya tolerado la no invasiva, cuando haya tenido un paro cardiorrespiratorio, después de eso hay que darle sí o sí ventilación mecánica invasiva, cuando tenga alteración del estado de conciencia, no haya broncoaspirado, tenga vómitos persistentes, que tenga inhabilidad para movilizar secreciones, o que tenga una inestabilidad hemodinámica que no ha respondido ni a suplemento con líquidos, ni a drogas vasoactivas, y arritmias ventriculares o supraventriculares severas. Estas son indicaciones en general para ventilación mecánica invasiva, no solo para EPOC, sino en general, ¿ok? Y básicamente ese sería el manejo de la exacerbación. La mayoría de pacientes no llegan a estas circunstancias, la mayoría de pacientes, el 80%, se van ambulatoriamente con el manejo que habíamos dicho de SABA, corticosteroides y antibiótico en caso de que sea necesario. Si los hospitalizamos, les damos oxígeno con el Venturi, los estabilizamos, un poquito de cánula y manejo el mismo que habíamos descrito de SABA, corticosteroide y antibiótico y chao. Ya son muy pocos los que llegan a estas circunstancias y son los que están más malitos, ¿ok? Si eventualmente uno los logra sacar de su situación bajo estas terapias, eventualmente los vamos desescalando en los manejos hasta eventualmente poderle dar salida y egreso. Y ese es la exacerbación, su presentación, su tratamiento y sus indicaciones según cómo se presente el paciente. Y listo, muchachos. Eso es EPOC. Espero les haya quedado claro la revisión de este tema. Nos vemos pronto.